Hermano Octavio, a todos los que están en la plataforma, muchas gracias. Eh, Vamos a continuar. Voy a leer desde el capítulo 12, verso 1 al 4, ¿ya? Ya, Vamos a ir viendo para que nos vamos poniendo, como dicen en Chile, en onda, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí al hermano Edwin, ya, por favor, hermanito. entonces del 1 al 4 para retomar la idea. Ya, Apocalipsis. Hay 12, ¿no? 12, capítulo 12, 1 en adelante. Doy lectura, hermanitos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Perdón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, escarlata, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muchas gracias, hermano. Bien, lo primero que vamos a ver, para no irnos tan atrás, en el versículo 3 dice también, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Dice que apareció en el cielo, el dragón no se vio en el cielo, sino que fue una señal, es una señal desde el punto de vista del cielo. Dice que tenía, dice también, he aquí un gran dragón escarlata, ¿ya? Siendo grande, es poderoso. La figura de dragón sugiere la ferocidad de su carácter, ¿ya? Y el color escarlata indica su obra de homicidio. Ya leímos 8:44 y más versículos de Juan, donde dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ya? Entonces se identifica en el versículo 9 y en el 22 como Satanás y el diablo, ¿ya? En el capítulo 20, versículo 2, como Satanás y el diablo, y en el versículo 9, aquí abajo, en el 12:9, se identifica, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el capítulo 20 que leímos, solamente para repasar, verso 1 y 2, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, hemos visto eso. Ahora tenía 7 cabezas, hablando de la sabiduría completa para hacer su obra destructora, ya para perseguir la iglesia. Leímos varios textos ahí, Segunda de Corintios 2:11, Segunda de Corintios 11:3, hablando acerca de las artimañas de Satanás, Efesios 6:10, Efesios 4:14. Todo eso lo fuimos leyendo la semana pasada. De los 10 cuernos significa que tiene mucho poder dentro de su campo de actividad. Y el campo de actividad del diablo, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está el campo de actividad de Satanás? En la iglesia del Señor. En la Sí, iglesia del Señor, sí. en la En iglesia el del mundo, Señor. en el mundo. Ah, el campo de actividad no puede ser la iglesia del Señor porque ahí está activo el Señor. ¿Ya? Mire,
para que no nos equivoquemos, hermanito lindo, en el capítulo 2 de Efesios dice cuál es el campo de actividad del diablo. En el verso 1 dice, Efesios 2:1, Efesios 2:1. A ver quién lee por ahí. Hermano Rogelio, ¿lo puede leer? Efesios 2:1 y 2. Hermano, parece que no le escucho. No tenía, a ver, ahora sí. Efesios 2:1. Sí, 2:1 y 2. Bueno, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Sí, está bien. espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya, entonces la pregunta es, si decimos que él tiene mucho poder dentro de su campo de actividad, Satanás, ¿ya? El diablo. Ahora, ¿dónde es el campo de actividad del diablo? Según este versículo 2 principalmente. Lean, Donde por favor. En el mundo directamente. los ¿Ya? hijos de... ¿Perdón? Ujú. En los hijos de desobediencia, claro. El mundo de pecado. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Los cristianos que eran de Éfeso habían andado en otro tiempo en eso, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ya? Ustedes saben, alguien dijo que los peces vivos van contra la corriente y los muertos se los lleva la corriente. ¿No es cierto? Dicen que el salmón es uno de los peces que va siempre contra la corriente. Los cristianos vamos contra la corriente. El mundo de pecado va con la corriente, ¿ya? Los hijos de desobediencia. Entonces, el campo de actividad de Satanás no es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor opera el Señor. Ahí trabaja, ¿ya? Ahí tiene su obra el Señor en los corazones de cada cristiano. La obra de Satanás está en los corazones de los hijos de desobediencia, ¿ya? Ahora, dice que tiene 7 diademas, volviendo al texto de Apocalipsis 12, ¿ya? Dice que tiene 7 diademas. El, el verso 3 dice, y 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas. Entonces, una diadema antiguamente era una cinta que ceñía aquí la cabeza, ¿no? De los reyes. Y vino a significar una corona también. Y aquí la idea es la de tener Satanás realeza, ser el rey de la maldad. Y el reino como el príncipe de la potestad del aire, ya como habíamos leído en Efesios capítulo 2, verso 2, ¿ya? Bueno, ya para ir retomando el estudio de la que terminamos la semana pasada, el 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No, ¿Ya? Entonces, dice que su cola cubría la tercera parte de la tierra. Esto es un símbolo, hermano, ¿ya? Hermanos, un símbolo del gran poder de Satanás y del furor con que obra, con que actúa el diablo, Satanás. Y yo les conté, y vamos a llegar después al capítulo 13, pero el diablo tiene una mano y esa mano en ese tiempo era el imperio romano y tiene una mente, y esa mente era toda la falsa religión, las filosofías, ¿cuánto se llama? El paganismo, todo aquello. Entonces operaba por esas formas Satanás. Ahora, el gran poder de Satanás y el furor con que obra ya están ahí, en su mente y en su mano. Y por eso es demostrado en este símbolo de que tiene una cola grande, dice,
y el dragón, perdón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, ese símbolo de gran poder de Satanás y de furor con que obra, eso es, los literalistas, los que toman la cosa literal, tendrían problemas, tendrían dificultad en explicar cómo podría haber un lugar en la tierra para un abismo tan grande en que cupiera un dragón tan grande con su cola, que con su cola podría arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Hay un problema ahí para los que dicen que esto es literal, que no es algo simbólico, ya algo que representa un gran poder como el que tiene Satanás, ¿ya? Y esta figura puede referirse a la obra también de Satanás de haber causado la caída de otros ángeles. Satanás no solamente causó la caída de ¿cómo se llama?, del hombre en el pecado, sino también de otros ángeles. Hay un texto en segunda de Pedro, si puede leer, hermana Marisa, por favor, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ya, dice 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, gracias, hermana. El otro texto está en Judas, versículo 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, Satanás, acuérdense que tiene una hueste de ángeles, Satanás. Lo leímos aquí nosotros, me parece, anteriormente, ¿no? Entonces, el diablo tiene una hueste de ángeles de maldad, de ángeles que están en pecado, ¿ya? El 1:6 del libro de Judas, ¿ya? A ver si lo tenemos aquí, dice algo muy parecido también. Dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, es posible, según algunos comentaristas, ya, que esta figura que estamos leyendo aquí puede referirse a la obra del diablo, de Satanás, de haber causado la caída de otros ángeles, como cayó él también, ya, por la desobediencia al pecado. Entonces, en el capítulo 12, en el verso 4, en la parte final, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto así es, ¿ya? A través del Antiguo Testamento vemos que el diablo trataba de impedir los planes de Dios para su pueblo fiel. Y en la persona de Herodes, Satanás trató de destruir al niño Jesús. ¿Se acuerdan? Hay un versículo, vamos a leer capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2 de Mateo, en el versículo 13, Mateo 2 al verso 13, y vamos a pedir, a ver, hermano Luis Trimbila, ¿está por ahí? Hermano. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Puede ayudarnos a leer desde el versículo 13 al 23? Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, verso 13 hasta el 26, la palabra de Dios nos dice. Hasta el 23, hermano. 23, ok. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, a través del Antiguo Testamento vemos que el diablo trataba de impedir los planes de Dios para su pueblo fiel. El diablo trató de destruir la iglesia. Como no pudo destruir la iglesia, trató de matar al hijo de la iglesia, al hijo de la mujer, y como no puede tratar de matar a ellos, entonces ahora persigue a los cristianos. Y en eso está en este momento que estamos leyendo aquí, siguiendo a los cristianos. Entonces, en la persona de Herodes, Satanás trató de destruir al niño Jesús, ¿ya? Entonces, debemos considerarlo. Eso, volviendo al capítulo, aquí tenemos la historia que acaba de leer el hermano Timbila, ¿ya? Ahí está la historia de lo que estábamos diciendo. En el capítulo 12 y en el verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿ya? O sea, aquí está hablando de la encarnación de Cristo, Dios con nosotros, ¿ya? Hay varios textos que hablan acerca de esto. Mire, por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Ya? A ver, ¿quién más puede ayudarme a leer ahí? Por favor. Alguien que no haya leído. Hermana Blanca de California, ¿está por ahí? ¿Puede leer? No, parece que Sí, no. hermanito, sí, estoy buscando. Ah, Ya, ya. Está Isaías, buscando. ya, hermanito, ya, estoy buscando, ya, un momentito. Sí, Que sí. aquí también tengo problema con la luz, No, entonces, no. pero ya, hermanito. Isaías, por favor, me repite, ¿Isaías qué? Capítulo 9, perdón. Capítulo 9, verso 6. Listo, entonces dice de la siguiente manera. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, gracias, Meta. Aquí tenemos entonces el anuncio profético de Isaías de más de 700 años antes que naciera Cristo, ¿ya? De que iba a nacer Cristo y que iba a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando dice el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 5, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, refiriéndose esta mujer a todos los redimidos, ya de todos los tiempos, no solamente a María, acuérdense que hablamos de eso, ¿ya? Entonces, aquí habla de la encarnación. Tenemos otros textos que me gustaría leer ahora en Lucas, capítulo 2, verso 11, capítulo 2, verso 11. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Y voy a leer el hermano Octavio. Dice lo siguiente. Un momento, hermano Octavio, un momento, que se ubiquen, ¿ya? Usted lee, pero espera un segundito, por favor, ¿ya?
Lucas, hermanito, capítulo 2, verso 11. Ahora sí, hermano Octavio, por favor. Bueno, Lucas 2:11 y después del 17 dice lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el Amén. 17 dice, como está también ahí, como usted tiene su estudio, también tengo acá y me adelanto, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Muy bien, hermano, gracias. Entonces ahí tenemos la evidencia de lo que sería la encarnación de Cristo luego, ¿ya? Ahora vamos a ver otra cosa, ¿ya? Dice que regirá con vara de hierro a las naciones. Y bueno, hay aquí hay uno más fuerte que Satanás. El destino de todo el mundo está en las manos de él y no de otro. Ahí tenemos varios textos que podríamos citar, pero esa es la idea. Este versículo es símbolo cumbre de la encarnación, el ministerio personal de Jesús sobre la tierra y su ascensión al cielo después de la resurrección. Hay varios textos que podemos citar, por lo menos unos 20 ya, pero vamos a ver algunos solamente. Vamos a ver, Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. ¿Ya? Dice allí, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y al determinado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Fíjense que Dios tenía en su plan, por eso dice el determinado consejo, ¿ya? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, porque a través de ella iba a llamar a los hombres a experimentar y a escarmentar lo que sería el sufrimiento por causa del pecado, que los hombres merecían, pero que Dios decidió pagar ese acto de injusticia con el sacrificio de su Hijo para evitar que nosotros tuviéramos que ir a la cruz. Pero tenemos que, digamos, asumir nuestra responsabilidad para ser salvos. Ahora, esto que estamos hablando aquí en el capítulo 12 y en el verso 5 que dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo es entonces el que está en este momento tomando el lugar que a nosotros nos correspondería. Dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Hemos hablado de esto, del años y luego medio año, 3 años y medio. Ahora la iglesia, que es el pueblo de Dios, que ha sido rescatado del pecado, ya va huyendo al desierto y está, digamos, en un lugar preparado por Dios. Y Dios le ha garantizado a su pueblo, ¿ya? Que el diablo no puede vencer a la iglesia. El diablo no puede vencer a la iglesia porque si vence a la iglesia sería vencer a Dios. Ahora, la iglesia es triunfante sobre Satanás por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y de eso estamos hablando ahora. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, ¿ya? Ahí está la seguridad para ella, para la iglesia, para que allí la sustenten por 1260 días mientras esto de la persecución acontece. Hay un texto ahí que tengo ubicado, que estaba leyendo hoy día, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de la iglesia, ¿ya? Entonces tenemos que poner toda nuestra confianza en Él, ¿ya? Entonces dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. No un lugar cualquiera, sino un lugar seguro, para evitar que sea maltratada, destruida por Satanás y por su mano, que era el Imperio Romano en este caso, ¿ya? Para que allí la sustenten, la protejan por 1260 días. Dice, Dios sustentó a Israel, entonces, ¿se acuerdan cuando Dios le dio el maná al pueblo de Israel en el desierto? ¿Ya? A la iglesia la sustenta con el pan de vida, el alimento espiritual para las almas. Siempre hemos leído mucho este texto, seguramente que está aquí en el libro de Juan, en el capítulo 6 y en el verso 32 al 35. ¿Ya? ¿Alguien que no haya leído, por favor, que lo pueda leer? Hermana Betty, ¿está por ahí? No, se Sí, fue. hermanito, aquí estoy. ¿Ya puede leer entonces? Sí, hermanito, ¿qué Juan le leo? 6, capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 32 al 35. Ya se lo leo. Juan 6. Del 32 al 35. Sí, hermana, por favor. Bueno. Ya no encuentro el número 6 ya. Del 32 dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchas Mas gracias, usted, hermana. hasta ahí, Sí, hasta el 35. sí, Sí, 35. ¿ya? Entonces, Sí, el hermano, Señor, Dios sustentó a Israel en el desierto, como decíamos, ya le dio el pan, el culantro, ¿se acuerda que caía como culantro o como cilantro? De arriba dice como semilla, ¿ya? Y a la iglesia la sustenta con este pan de vida que es Cristo. Ahí está el sustento nuestro, ¿ya? ¿Se acuerdan del árbol que tengo ahí atrásito yo en mi casa? Yo le digo el árbol de vida. ¿Sabe cuál era el árbol de vida en Génesis? Cristo. Cristo era el árbol de vida. Hoy día Cristo es nuestro árbol de vida. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Juan o de Lucas cuando dice, y si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde es Cristo, ¿ya? Y todos los cristianos somos árboles verdes cuando damos el fruto que Cristo da también. Cuando dice el capítulo 6, 5, verso 22 parece del libro de Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto en Cristo. Y los árboles verdes dan buen fruto, dan un fruto abundante, sabroso, grande. Ese es el fruto en Cristo. Ese árbol que estaba ahí atrás era Cristo. Y Adán no comió. Nosotros estamos comiendo de ese árbol, alimentándonos con ese pan, el pan que da vida, dice el verso 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque vamos a saciar la sed. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el capítulo 5 del libro de Mateo, dice, a ver, me parece el verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros teníamos hambre y tenemos sed de justicia y somos saciados en Cristo, de ese árbol verde, de ese fruto. Nos estamos alimentando día a día, ¿o no?
¿No les parece lindo? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿No les parece lindo? Me parece impecable a mí eso. Entonces, bueno, eh, el punto es que Dios nos va a sustentar siempre, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos decir de eso? El verso 7, volviendo a Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y aquí hay una gran batalla, ¿ya? En el cielo. No se trata de un acontecimiento literal, ¿no? Sino un acontecimiento simbólico que presenta o representa mejor dicho, el conflicto que hay entre Dios y Satanás, entre Cristo y el gran dragón, entre el bien y el mal. El bien es dirigido aquí por Miguel, que es uno de los principales ángeles delante de Dios, y sus ángeles que lo seguían. Y el mal por Satanás y los suyos. Entonces aquí tenemos enfrentado el bien y el mal. No hay, no hay un término medio. A veces mucha gente y muchos cristianos quieren vivir así, digamos, a ver, como decimos, como por el término medio, ¿ya? No están ni aquí ni allá. No, eso no corresponde. Eso no corresponde. O somos de Dios o no somos. ¿Ustedes se acuerdan del texto de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante? ¿Alguien se acuerda de eso? No, ¿Lo que dice? Bueno, dice allí, dice, no os unáis en yugo desigual. Y era porque muchos hermanos en Corinto estaban teniendo la tendencia a hacer un poco de alianza con los ídolos que tenían o que habían tenido. Y estaban confundiendo las cosas. Decían, podemos llegar a un acuerdo, como un acuerdo político. Tú cedes tanto y tú tanto, y ya no, andamos juntos. No, Dios no hace convenios, no hace pactos, no hace alianzas con Satanás en ninguna de sus maneras. Veamos, veamos ese texto de 2 Corintios 6, hermano, para que veamos que la batalla entre el bien y el mal es decisiva. No hay alguien que interceda por medio. Hoy día dicen que el Papa intercede para que no haya una guerra entre Chile y Argentina, después entre Chile y Perú, y que quiere interceder entre otros países en Europa. No, aquí no hay un intermediario. O se es de Cristo o no se es de Cristo. Punto. ¿Ya? Y hay una batalla del ángel Miguel, ¿ya? Y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Vamos a ver quién va a ganar la batalla aquí. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene el texto para que lo pueda leer ahí? Hermano Miguel, Ya, hermano. por favor. De 2 Corintios capítulo 6. Hermanito, si puede leer hasta el capítulo 7, verso 1. Son varios versículos ahí. Ya, dice, Perdón. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas gracias, hermano Miguel. Mire,
aquí las preguntas son especiales. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. 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 ¿Y qué concordia o amistad Cristo con Belial? Ninguna. ¿Y Tampoco. qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Tenemos alguna parte? Ninguna. 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 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna tampoco. Porque dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y nosotros somos templo de Dios, porque el capítulo 6 del libro de 1 Corintios dice, el verso 19, que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces dice, vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa de Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿De quiénes? Y apartado, dice el Señor, ¿de quiénes? De los ídolos. Euro. Salid en medio del mundo de pecado. El cristiano tiene que salir. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, porque para el Señor es inmundicia la idolatría. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora bien, eso es algo, ¿por qué se escribió esto? Mire, en el capítulo 10 del libro de 1 Corintios capítulo 10, dice en el eh, versículos 16, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, es la comunión con el cuerpo de Cristo. El pan y la cena del Señor y el jugo de la vid. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, los cristianos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, del cuerpo de Cristo. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, porque estos hermanos venían de un grupo de gente que era idólatra y entonces todavía pensaban que podían participar un poquito aquí y un poquito allá. Dice, no podéis beber, el cristiano, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O Provocaremos somos. al Señor Entonces, ¿por qué más estoy fuerte. citando esto? ¿Por qué estoy citando esto? Porque cuando leímos nosotros en el capítulo 12 y en el verso 7 del libro de Apocalipsis, dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, hay una lucha entre el bien y el mal, pero no hay una mezcla, no hay una alianza entre Dios y Satanás, ¿ya? Sino que hay una lucha. Primero, porque el diablo quiere ganar nuestra mente, la mente de los hombres. ¿Por qué la quiere ganar? Porque es lo único que tenemos a imagen de Dios. Lo único que tenemos a imagen de Dios. Y él quiere destruir la imagen de Dios. ¿Ya? El cristiano tiene en su mente la imagen de Dios. Entonces, la lucha es por eso. Entonces, Miguel y sus ángeles están defendiendo a ese pueblo de Dios, ¿ya? Están tratando de ganar por el bien y el diablo por el mal, por destruir. ¿Se acuerdan ustedes que leímos en el capítulo, me parece que fue en el capítulo 4, verso 8? No. El 3:8 de primera de Juan, 3:8. 3:8 de primera de Juan dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer la obra del diablo. El Hijo de Dios apareció para deshacer
La obra del diablo. Déjeme explicar un poquito. Cuando nosotros vinimos a este mundo, veníamos en un estado de pureza, de limpieza espiritual, ¿ya? Podemos haber nacido con una manito mala, con un piececito malo, alguna enfermedad física y todo eso, pero el alma, el espíritu estaba limpio y puro, ¿ya? Entonces, cuando fuimos creciendo y tuvimos conciencia de lo bueno y de lo malo, al igual que Adán, decidimos hacer lo malo. Y entonces, lo que Dios creó limpio y puro, lo que Dios generó limpio y puro, ahora se degeneró, porque perdió las cualidades, las virtudes. Y el diablo comienza a reinar en nuestros corazones y nos somete bajo el poder del pecado. Entonces, cuando nos somete bajo el poder del pecado y nosotros comenzamos a oír a Cristo, a creerle a Cristo y a obedecerle a Cristo, entonces el diablo tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Vino Cristo para qué? Para destruir la obra que Satanás había hecho en nuestros corazones, llevándonos al pecado. Pero Satanás ya había destruido la obra de Dios cuando llegamos aquí a este mundo limpios y puros. Entonces sigue habiendo la contienda, sigue habiendo la lucha. Ahora nosotros hemos sido regenerados, vuelto al estado original en que Dios nos creó. Cuando somos bautizados, dice el texto de primera de, perdón, del libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A Pablo se le dijo en el capítulo 22, verso 16 del libro de los Hechos, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, fuimos limpiados. Entonces hay una lucha permanente, ¿ya? Permanente entre el bien y el mal. Aquí, nuestro defensor en este momento sería Miguel y sus ángeles. Están defendiendo el bien, ¿ya? Cristo morando en nosotros. Y Dios quiere que nuestra mente siempre sea el asiento suyo, donde Él pose, reine, gobierne y nosotros podamos disfrutar de este reinado espiritual, como Cristo dijo. Entonces, ahora lo que pasa es que en esta lucha que hay entre el bien y el mal, el que va a ganar va a ser Dios. En el verso, en el verso 8, ¿no? Como dije, no se trata de un evento literal, sino un evento simbólico, ¿ya? Y que presenta el conflicto entre el bien y el mal. Y obviamente el bien está siendo dirigido por el ángel Miguel, por Miguel y sus ángeles. Vamos al verso 8, a ver. Al verso 8. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, el 7 hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este gran conflicto entonces se presenta aquí el diablo y ha sido derrotado. Eso significa haber sido lanzado a la tierra. Anteriormente tenía el hombre, o sea, tenía poder sobre el hombre por medio del pecado, pero ahora su poder ha sido quebrado, ¿ya? Y vamos a leer luego los versículos que lo dicen, pero sigue teniendo un reino, sigue teniendo un imperio, y ese imperio es el imperio del pecado, ¿ya? Por eso leímos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, que Él reina en los corazones de los hijos de desobediencia, ¿ya? ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, a ver, eso es el verso 8. Vamos a ver qué podemos hacer entonces ahora. Versículo 9 dice que fue lanzado a la tierra el gran dragón, en el sentido de que ya no puede acusar a los hermanos, no puede acusar a los cristianos. Versículo 10, ahí dice,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay varios puntos que vamos a leer en la próxima lección. Mire, el verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación. Segundo, el poder y el reino de nuestro Dios. Tercero, la autoridad de Cristo. Y cuarto, ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya no nos puede acusar. Vamos a leer y vamos a estudiar un poco después el libro de Romanos. Romanos me gusta mucho el capítulo 8 completo, ¿ya? Vamos a leerlo ahora mejor. Vamos a leerlo. Todavía nos quedan 2 horas, ¿qué, hermano? Sí, 3 horas nos quedan todavía. 3 horas. Ah, ya, gracias. Qué bueno. Este hermano Rogelio es fantástico. Vamos a leer un poquito el capítulo 8. El verso 28 en adelante vamos a leer al verso 39. Quiero dos lectores buenos que no hayan leído. ¿Quién se ofrece? ¿Que no haya leído? ¿Nadie? Están cansados entonces, ya no quieren saber más. Yo me considero voluntaria para leer. Ya, ok. Lea el versículo 28 hasta el 31, 32. ¿De qué libro, hermanito? Libro de Juan, hermanita Marisa. Juan. Perdón, hermano, ¿me repite, por favor? Romanos 8, verso 28 en adelante. Listo, entonces vamos a leer Romanos 8, del 28 en adelante. Sí, hermanita. Dice de la siguiente manera. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermana. ¿Quién Gracias, es? hermana Blanca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Ya? sí, señor, mucho gusto. Vamos a seguir con el verso 35. Hermana Marisa, ¿está por ahí? Sí, hermanito, sí. Por favor, del 35 al 39. Ya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanas. Hermana Blanca y hermana Marisa. Muchas gracias. Bueno, aquí hay cosas que yo rescato en estos versículos que me gustan mucho. Primero el verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales.
porque a veces nos va mal en las cosas materiales, pero siempre se nos va bien en lo espiritual cuando estamos amando a Dios. ¿Y qué es lo que es amar a Dios? Dijo el Señor Jesucristo, me parece que es 14:15 del libro de Juan, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la prueba Amén. de amor a Dios, obedecer sus mandamientos. Creo que si no es el 14:15, es el 15:14. Mire que, a ver, es el 15:14. Ah, sí, 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y luego el 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la prueba del amor a Dios de parte nuestra? Obedecer sus mandamientos. Dice, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados al plan divino. Dice, porque los que antes conoció, ¿antes qué? Antes de la creación del mundo, los conoció. ¿A quién? A usted, a mí, que estábamos obedeciendo, que obedecemos hoy día al Señor, porque todo el modelo está hecho en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que imitar al modelo, como dijo Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo que dijo en el capítulo 11, verso 1 de 1 Corintios? Dijo, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Ya? Y en el capítulo 5 de Efesios, el verso 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ya? Entonces, dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando somos cristianos, somos hechos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Cuando dice el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, dice, hagamos al hombre, ¿cómo dice? A nuestra imagen, la imagen de Y semejanza, ¿verdad? Somos imagen de Dios porque tenemos la mente de Dios, ¿ya? Porque pensamos, como digo, capítulo 2, verso 19 del libro de Primera de Corintios, creo que dice, ¿ya? Más nosotros tenemos la mente de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando de los apóstoles, pero también nosotros tenemos la mente de Dios, los cristianos, porque pensamos como Dios piensa y hacemos lo que Dios quiere, porque fuimos hechos a imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ni el diablo. Ni el diablo. Si estamos con Dios, ni el diablo puede contra nosotros. Humanamente, terrenalmente nos pueden pasar cosas, pero espiritualmente estamos protegidos, estamos blindados. ¿Han visto las autoridades del mundo por ahí que andan paseándose y que van con unos carruajes tremendamente poderosos, blindados, con planchas de acero y todo ese tipo de cosas, para evitar que el terrorismo o algún delincuente los ataque? Pues nosotros estamos blindados espiritualmente, blindados, protegidos espiritualmente. Por eso dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie, ni el diablo. El diablo fue echado fuera de nuestro corazón, fuera de la iglesia. No puede acusar a los santos. Entonces, para mí me parece maravillosa esta cosa, porque digo, tengo la certeza, la seguridad, la confianza de que espiritualmente, si hago exactamente lo que Dios manda, entonces no tengo ningún peligro, ¿ya? Voy a hacer exactamente lo que Dios manda y mi espíritu, mi alma, mi ser interior estará protegido por Dios, protegido por Dios. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, capítulo 1, verso 5, ¿no es cierto? Y hay otro texto por ahí que cito en cuanto se llama, en el libro de Efesios también, cuando dice el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos toda bendición espiritual, ¿ya? Volviendo a Romanos, dice 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Antes los acusaba el diablo, ahora ya no, ya. Dios es el que justifica. Y si estamos con Dios, estamos justificados. O sea, no somos hallados culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Cristo. Porque hacemos lo que Él quiere, como Él manda. Tenemos un corazón conforme
al corazón de Dios, como se le dijo a David. ¿Se acuerdan de esa historia linda? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No le parece lindo? Pues bien, volvamos al texto de de Apocalipsis. A Apocalipsis, ahí estamos. Entonces, ya vemos que Satanás perdió la batalla, fue arrojado a la tierra, eso es símbolo de derrota. Cristo, por medio de su encarnación y muerte en la cruz, deshizo la obra destructora de Satanás que había hecho en nuestros corazones, y vamos a tener varios textos para leer. ¿Ya? La próxima semana seguimos con el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis. Hermanos, hasta aquí el estudio de hoy.